La razón corriente es uno de los indicadores financieros que permite determinar la liquidez de una empresa y la capacidad que tiene para disponer de efectivo, para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Es decir, este mide si la cantidad de recursos que tiene la empresa es suficiente para cumplir con las obligaciones que tiene a corto plazo. Asimismo, la razón corriente indica en qué proporción las deudas a corto plazo son cubiertas por el activo. Como ya sabemos qué es la razón corriente, es decir, como ya sabemos que es un indicador financiero que nos permite determinar la capacidad de una empresa para cubrir esas obligaciones financieras, deudas y pasivos a corto plazo, procedemos a explicar cómo se calcula la razón corriente. Es muy sencillo, simplemente se divide el activo corriente, que es ese activo que ya es efectivo o que se puede volver líquido en términos inferiores a un año, y se divide este activo corriente entre el pasivo corriente. El pasivo corriente es aquel que se debe cumplir o cancelar en términos inferiores a un año. Como resultado, se obtiene aquellos activos corrientes que dispone la empresa para cubrir esas obligaciones financieras o esas deudas o esos pasivos a corto plazo. Esto quiere decir que por cada peso que debe la empresa en términos de deudas o pasivos a corto plazo, dispone de 2,5 pesos para respaldar esa deuda o cancelarla. La razón corriente es un indicador financiero también que permite determinar el índice de liquidez de una empresa. Entonces es muy parecido a la prueba ácida porque esto determina la capacidad de disponer del efectivo para pagar las eventualidades o pasivos a corto plazo que se les presenten. Entonces la fórmula es parecida a la de la prueba ácida, sino que no incluye inventarios. Entonces la fórmula consiste en coger los activos corrientes y dividirlos por los pasivos corrientes. Entonces, por ejemplo, si tengo 2.500.000 pesos de activo corriente y tengo 1 millón de pesos en pasivo corriente, tengo que dividir el activo del pasivo. Eso me da una razón de 2.5, o sea que por cada peso que debo tengo 2,5 pesos para pagarlo. Sí, eso quiere decir que a mayor sea la razón corriente, yo tengo una mayor capacidad de cumplir con esos pagos, esas deudas que tengo, esas obligaciones financieras que tengo a corto plazo. Pero esta prueba tiene un problema, y es que no garantiza que los activos puedan significar un flujo de efectivo suficiente para cumplir con las obligaciones. Por eso es que se hace uso de la prueba ácida, porque la prueba ácida en ese sentido divide entre activos y activos productivos. Entonces es una prueba más detallada, la prueba ácida, pero esta igual da como una visión general de la capacidad que tiene la empresa para cubrir los pasivos que se le presenten. La prueba ácida es uno de los indicadores financieros que se utiliza para saber si la empresa cuenta con la suficiente cantidad de activos líquidos a corto plazo para cumplir sus obligaciones financieras inmediatas. Este no tiene en cuenta la venta de sus existencias, es decir, ignora los activos no tan líquidos como lo es el inventario. Como ya sabemos también qué es la prueba ácida, como un indicador financiero que se usa para medir la liquidez de una empresa y la capacidad de pago de la misma empresa, procedemos a explicar cómo se calcula. Básicamente, esta es la extensión de la razón corriente y se calcula con la fórmula u ecuación activo corriente, que son aquellos que se pueden volver en beneficios económicos en términos inferiores de un año, menos los inventarios, y esto dividido los pasivos corrientes, que son aquellos que se deben cancelar o cumplir en términos inferiores de un año. Este resultado quiere decir que por cada peso que debe la empresa en términos de deudas, dispone de 80 centavos para pagar dicho peso que debe. La relación ideal de la prueba ácida debería ser 1:1, es decir, que por cada peso que se debe, la empresa dispone del peso para pagarlo. La prueba ácida es una fórmula la cual determina la disponibilidad de recursos que tiene una empresa para cubrir pasivos a corto plazo. Esto quiere decir que mide la capacidad de pago de la empresa sin tener que realizar sus inventarios o sus activos fijos. El resultado de esta prueba se determina como la liquidez. La liquidez, en esta prueba de la liquidez se incluyen dos grandes cuentas: los activos corrientes y los pasivos corrientes. Pero en este caso a los activos corrientes hay que restarle los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios son
destinados a ser activos productivos. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que, la fórmula de la prueba ácida es coger los activos corrientes de la empresa, restarle el inventario y dividirlo por los pasivos corrientes, y el resultado que nos dé esto va a determinar la liquidez de una empresa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10.000 pesos en los activos corrientes, tengo 6.000 pesos en los inventarios, que es una cuenta dirigida a los activos productivos, y tengo 5.000 pesos de pasivo corriente, lo que tengo que hacer es restar, pues coger el activo corriente, restar los inventarios y dividirlo por el pasivo corriente. Esto en este caso da 0,8. 0,8 quiere decir que por cada peso que yo debo tengo 0,8 pesos para pagar. Eso quiere decir que la liquidez no es buena, no es alta la liquidez. Entonces, en conclusión, la liquidez podría decirse que es cuando da resultado 1, porque por cada peso que debo tengo un peso para pagarlo. Y por lo tanto, pues eso quiere decir que la empresa tiene recursos suficientes para cubrir pasivos a corto plazo que se generen como eventualidades que pues la empresa no prevé dentro de sus gastos.